Muy bien, y nosotros nos quedamos aquí para ese tiempo de reflexión, de meditación, de pensar un poco acerca de la vida cristiana que Dios nos ha dado y cómo podemos vivirla mejor. La semana pasada empecé a hablar sobre el tema del gozo, el gozo como instrumento de crecimiento, porque parte de lo que creo yo que sucede al ver todo el arsenal, digámoslo así, que Dios nos ha dado para crecer en la vida. Él nos ha dado herramientas que nos ayudan a crecer. Y el tema de la felicidad es un tema importante. De hecho, mencioné la semana pasada y quiero repasar ese detalle de que la Constitución Política de los Estados Unidos en su primer artículo dice que el ser humano tiene derecho a la búsqueda de la felicidad. De libre expresión, a la libertad, libre expresión y a la búsqueda de la felicidad. Note qué interesante cómo está impregnada la Constitución de ese concepto de la búsqueda de la felicidad, porque es un tema claramente importante para la vida. Queremos ser felices, queremos experimentar gozo, y un tema que voy a mencionar hoy, aunque lo anticipo, es que la Biblia habla precisamente de que el fruto del Espíritu es gozo, es alegría. Así que es un tema importante en la vida porque yo creo que todos queremos ser felices. Eso no quiere decir que toda la vida vamos a pasar riéndonos y sonriendo. No, no se trata de eso. Ya vamos a ver un poquitico más. Hoy específicamente hablando del gozo, quiero enfocarme cuál es ese camino a la felicidad. Tanto hoy como las siguientes 2 semanas voy a hablar de varios conceptos que nos ayudan a encontrar la felicidad. Porque la felicidad no está congelada o fraguada, ya totalmente dada como en un paquetito que usted simplemente se toma la pastilla y ya cambió el asunto. No, es la búsqueda de la felicidad, es el camino, qué cosas, qué ingredientes. Y quiero decirles que hace poco estaba leyendo un artículo periodístico en una revista que se llama Atlantic, y es un tema que me pareció, digamos, de casualidad, sobre lo que los científicos han hecho para averiguar cómo alcanzar felicidad, porque hay ciertos, digamos así, parámetros importantes que determinan cómo encontrar la felicidad en esta vida. Por ejemplo, algo tan simple como tener salud es algo que nos ayuda a ser felices. No es toda la felicidad, pero nos ayuda, es un ingrediente importantísimo. Así que quiero hablar de algunos ingredientes. Hoy voy a enfocarme específicamente en 2 aspectos de la felicidad para podernos encaminar hacia esa búsqueda de la felicidad. Y les recuerdo el pasaje que encabezaba este concepto que dice el apóstol Pablo en Filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Noten cómo 2 veces lo repite él: regocíjense, y otra vez lo digo, como que dice, si se les olvidó en la línea anterior, hoy se lo vuelvo a recordar: regocíjense. Es decir, es un tema importante, no es algo, digamos, accesorio, o no es tampoco un apéndice a la vida, sino que es importante buscar la felicidad, es importante encontrar esos ingredientes que nos ayudan a ser felices. Claro, aquí la lectura sigue diciendo que su gentileza sea conocida de todos los hombres. No voy a entrar en todos los detalles, pero note que aquí también la felicidad tiene que ver con nuestra interacción con otras personas, porque el ser humano es un ser social por naturaleza. Aprendemos a vivir en sociedad desde pequeños, en grupos familiares, en la escuela, en grupos sociales de deportes, de música, lo que fuera. Y por eso dice aquí que nuestra gentileza en nuestra interacción con otros sea conocida de todos. Es decir, que ese es otro punto importante a la hora de hablar de la felicidad. Entonces, quiere decir que es importante el conocer cuáles son esos ingredientes de la felicidad. Como dije, hoy me voy a estar refiriendo a dos, porque queremos cada día ser feliz y llegar al final de nuestros días felices. Porque, a ver, ¿quién de ustedes le gusta tener en la casa, en el trabajo, a personas amargadas? A personas que se están quejando de todo, que todo lo ven negativo, si hay mucho sol, es que hay mucho sol,
Si mucha lluvia, que mucho viento, de todos hay gente que se queja de todo, ¿no es cierto? Yo no digo que necesariamente son amargadas en todo el sentido pleno de la palabra, pero uno encuentra ese tipo de personas. Entonces esa pregunta es interesante de la maestra que le dice a sus alumnos, a ver, ¿cómo sería para ustedes una muerte tranquila? Jaimito responde, la forma como murió mi abuelo, profe. ¿Y cómo murió tu abuelo? Se quedó dormido. Excelente respuesta. Y entonces, ¿cómo sería una muerte horrible, Jaimito? Como los amigos de mi abuelo. ¿Y cómo murieron? Iban en el carro de mi abuelo cuando se quedó dormido. Yo lo vi simpático. O como ese otro individuo resuelve el problema. Llega Pepito a la escuela llorando y la maestra le pregunta, ¿qué te pasó, mijito? Me atracaron, maestra, me atracaron. Ay, Dios mío, ¿y qué te quitaron? La tarea. Muy smart, muy inteligente. Y ese lo puse porque me pareció simpático. Miren qué simpático. Eso, quería terminar esa parte jocosa con una nota simpática. ¿Qué dice? ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina? Como tú, ningüina. Ay, solo me gustó, se los quería compartir. Eso fue un apéndice para alegrarles un poquito el ambiente. Miren ese pasaje del Evangelio de San Juan que dice, estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Eso también nos recuerda un punto muy simple que en verdad no necesita ser puntualizado mucho, porque sabemos que la vida tiene también cosas difíciles, tristes, adversidad, dolor, desastres naturales, tantas cosas que hay en la vida que si me pongo a enumerar pasaría mucho tiempo hablando de que hay cosas que nos roban el gozo, la tristeza y la felicidad. Pero si uno aprende a manejar esos momentos de crisis, es más probable que podamos convertir, como dice aquí, convertir esa tristeza en alegría. Es decir, como son inevitables las tristezas de la vida, debemos aprender a tener una actitud diferente para poderlas convertir en gozo. Miren lo que dice aquí, que el fruto del Espíritu es gozo. El gozo es importante en la vida cristiana y la palabra que se utiliza en el texto griego, es decir, en la lengua en que originalmente se escribió esta porción, es una palabra que se dice como chará o jará. Eso significa gozo. Y entonces aquí les puse una pequeña definición que dice que el gozo es un sentimiento profundo de felicidad, deleite y satisfacción espiritual que no depende de las circunstancias externas, sino de estar arraigados en valores permanentes. Note qué interesante, si la felicidad dependiera solamente de factores externos, estaríamos perdidos porque los factores externos, primero, no siempre los podemos controlar o quizás casi nunca los podemos controlar, pero por otro lado son tan variables y cambiantes que estaríamos aprisionados a los vaivenes de la vida. Entonces dice acá que esa felicidad es ese sentimiento profundo de satisfacción que no depende de las circunstancias externas. ¿Pueden ayudar? Claro que sí. Nadie niega que quisiéramos ver una mejor sociedad, un mejor ambiente político, económico, no se diga la salud, todo eso son ingredientes importantes, pero nuestra felicidad no debería depender enteramente de esas cosas. Y ese es el punto que quiero subrayar, sino de aquellos valores y principios que sostenemos y que nos ayudan a salir adelante. Y entonces el primer ingrediente, hoy voy a hablar de dos específicamente porque me llevaría mucho tiempo detallar todos los que tengo. En los próximos mensajes de las otras semanas hablaré un poquitico más de otros, pero uno es la gratitud. La gratitud es súper importante porque nos ayuda a valorar lo que ya tenemos. La mayoría de nosotros nos enfocamos en lo que todavía no tenemos. ¿Cuántos se quieren ganar la lotería? Todos nos queremos ganar la lotería. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos fueran los mejores del planeta? Todos. ¿Cuánto quisiéramos que nuestras recetas de comida fueran las mejores? Todos. Pero no lo podemos tener todo. Y debemos aprender a valorar lo que sí ya tenemos con nosotros. Y eso es importante, porque si solo nos fijamos en lo que no tenemos,
no vamos a aprender a practicar la gratitud, porque dice que la gratitud es la clave, perdón, se me trabó se me lenguó la traba. Es la clave que convierte los problemas en bendiciones y lo inesperado en regalos. Es decir, que cuando aprendemos a valorar lo que ya tenemos, lo que ya poseemos, nosotros en ese país que vivimos, por el cual damos gracias, somos quizás mucho más ricos que la mayoría de la gente que vive en el resto del planeta. Pero no aprendemos a valorar lo que ya tenemos, sino lo que no tenemos. Y por eso la gratitud tiene que ver con esto, porque la gratitud, dice la epístola, den gracias en todo, porque trae beneficios, nos vuelve más optimistas. Note ese detalle cuando mencionaba yo de personas que son negativas, pesimistas, que todo lo ven mal. La gratitud nos hace enfocar en lo que ya tenemos, que es positivo y bendición. Promueve el respeto hacia otros y uno mismo. Otro ingrediente importantísimo, promueve el respeto. ¿Cuántos de ustedes u otras personas que ustedes no conocen se sienten que no se les valora, no se les da el respeto necesario? Pero si uno agradece también por la amistad y el aporte que otros hacen a nuestra vida, eso hace que se promueva ese respeto mutuo. Reduce la ansiedad. A ver, ¿cuántos de ustedes no se sienten a veces súper estresados, alterados en la vida porque tenemos que cumplir con una meta en el trabajo, tenemos que entregar un reporte o tenemos que llevar a los hijos a la escuela, tener la comida preparada, tantas cosas que se suman a la vida que nos hacen estar apurados? Y entonces, qué bonito fuera que pudiéramos vivir una vida en donde la ansiedad, el apuro está reducido, no eliminado, pero reducido. Y una de las cosas importantes que esto agrega, y que yo creo que la mayoría de nosotros nos perdemos, especialmente en la era de los medios sociales de comunicación, es que no aprendemos a estar solos y en silencio por momentos en el día. Nos da miedo el silencio. Yo les aseguro que si yo me quedo callado ahorita y no digo nada y todos nos quedamos callados, se siente raro. Diga algo, el silencio nos incomoda. Y una de las cosas más importantes, creo yo, para aprender a ser agradecidos es buscar momentos de soledad, en donde nosotros nos autoexaminamos, nos autoevaluamos y aprendemos a dar gracias, o escribimos nuestros pensamientos, vertimos todo lo que hay acá en papel o en la computadora o el teléfono, si no estamos jugando en ese momento de soledad, por supuesto, no queremos nada que nos distraiga, pero esos silencios nos ayudan a liberar la tensión. Los grandes personajes en la historia, incluyendo el mismo Señor Jesucristo, se fue al desierto, se fue a la montaña, se fue a lugares aislados a meditar, a pensar, a escribir, para poder reencontrarse uno mismo. Pero como vivimos con el tiempo de la novela, la música, internet, Instagram, Facebook y todos los otros medios sociales, nos cuesta experimentar ese tiempo de soledad. Y por eso no podemos aprender a estar solos para ser felices, lo cual es importante. Así que el primer ingrediente que subrayo hoy es la gratitud. El segundo que quiero mencionar es el tener un propósito y significado en la vida. Un propósito. Aquí hay varias cosas que no voy a tocar por cuestión de tiempo, pero básicamente dice que nosotros debemos enfocar nuestra vida en ciertas cosas que nos impulsan a seguir adelante, nos impulsan a tener un esfuerzo máximo para salir adelante. Y yo creo que eso lo encontramos en la Biblia, lo encontramos aquí en la vida real. Todos necesitamos una meta, una misión, un propósito que nos impulse y nos empuje. Cualquier compañía en la actualidad, las grandes corporaciones como Intel, Coca-Cola, cualquier banco, todos tienen ciertas metas que quieren alcanzar, ciertos objetivos. Y nosotros en la vida personal debemos tener también ese tipo de metas y grandes aspiraciones. Y yo creo que eso lo encontramos, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, que ya la mencioné anteriormente. Miren lo que dice el escritor:
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Note qué interesante. Cuando uno se pregunta cómo inició la iglesia de gente campesina, pescadores, obreros, gente muy sencilla, yo creo que parte de ese surgimiento tiene que ver con lo que este individuo escribió. Dice que no se quedó atrapado en el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Porque hay personas que viven encadenados a cómo me trataron, cómo me sacaron, cómo me fue en la vida, y vivimos lamiéndonos las heridas en toda la vida. Y aquí dice el escritor que debemos aprender a superar esa etapa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a la meta, a lo que está adelante. Por eso les digo, necesitamos tener una aspiración, una meta que queremos alcanzar, que nos impulse cada día a levantarnos y trabajar. Dice, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Todos vemos deportes, sea béisbol, fútbol o cualquiera que le guste, ellos tienen una meta. ¿Y ustedes creen que salen al estadio sin haber entrenado? No, pasan entrenando horas y días y semanas y etcétera, porque tienen una meta. Y no es mirar atrás. Póngase a pensar en una maratón, en una carrera de velocidad, cuando van en ese momento tan importante siendo impulsados hacia adelante. La gente no puede estar viendo atrás a ver quién le pisa los talones, porque en el momento que vuelve a ver atrás, lo más seguro es que pierde de vista la meta. Y eso es lo que dice precisamente el apóstol Pablo, de que él se empuja hacia adelante para alcanzar la meta. Si nosotros nos apasionáramos y nos emocionáramos por esos objetivos altos, eso marcaría una gran diferencia hacia el camino de la felicidad, porque tenemos algo por qué vivir. Nuestra felicidad no debiera depender de nuestras relaciones interpersonales, que son importantes y de eso hablaré la próxima semana, sino de un fuego interior que nos impulsa a seguir. Mira lo que dice aquí esta frase: la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Vivir en coherencia con nuestros valores. Y esa última frase, la felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento, en el saber. La próxima semana estaré hablando de esos otros ingredientes, pero lo importante que quiero poner en su mente es precisamente ese concepto, que la felicidad no viene automáticamente. Tiene ingredientes que debemos conocer, perseguir y ponerlos como nuestra meta para así lograrlo en la vida. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de pie para el próximo cántico.